¡Eh! Tu comida japonesa favorita. Katsudon. El bonsai más caro que has vendido. 6.000 euros. ¿Y el más caro que has comprado? 2.400 euros. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo me llamo David Cortiza, soy de Cádiz y con 5 años vi la película Karate Kid, donde vi por primera vez un bonsai y ahí decidí que yo quería dedicar mi vida al bonsai. Entonces trabajé, ahorré dinero y en cuanto pude, y cuando encontré la oportunidad me fui a Japón a estudiar a la Escuela de Bonsai Internacional Taishoen, donde estuve interno. Aquello es una escuela interna tradicional japonesa, no es como la escuela occidental a la que estamos acostumbrados, es una escuela tradicional japonesa, y allí estuve formándome para llegar a España y montar mi propia escuela de bonsai. Parece muy interesante. Prácticamente podrías hacer una película. De hecho, ya tienes el libro, o sea que ya es el siguiente paso. Está el libro. Ahora, si a ver si el libro se lo llevan a Hollywood, me convierten en superestrella. ¿Cuál es tu mejor bonsai? Es mi primer bonsai grande. Yo, para comprarme ese bonsai, me tuve que ir a trabajar al País Vasco de escolta privado. Lo llamo el Ficus Capitado porque era muy grande, y cuando fui a Japón me corrigieron el diseño. Lo tuve cuando vine a España, lo corté por la mitad y he empezado a hacerlo de cero. Y ahora mismo está casi perfecto. Ese fue mi primer bonsai grande, y si tuviera que vender todos los bonsais de mi colección y quedarme con uno, me quedaría con ese. Creo que también haces YouTube. Pues estoy al frente del canal de YouTube Escuela de Bonsai Online, que empezó por dos motivos fundamentales. Primero, porque yo soy vigilante de seguridad de profesión y me quedé en paro por una limpieza que hicieron. Entonces, bueno, pues voy a intentar dedicarme a lo que me gusta, que es el bonsai, que es lo que sé hacer. Y empecé el canal de YouTube para intentar abrirme puertas a que me contrataran para demostraciones, para talleres, para cursos y historias así. Y esa fue la primera parte. Y la segunda, precisamente, fue tal y como pone en mi diploma, que abriera un poco lo que yo había aprendido en Japón al resto del mundo. Entonces, YouTube era entonces, en el 2012, no era tan conocida como ahora, pero era una herramienta perfecta para subir los vídeos y publicarlos y que llegara a mucha gente. En principio no había más escuelas de bonsai que la mía, o sea, la competencia no existía, pero yo hacía un vídeo cada 15 días, y luego, por demanda de la gente que me pedía que explicara otras cosas, que gente que tenía muchos apuros, claro, es un formato que no existía, pues intentaba abarcar todo. Entonces, a petición de la gente, pues ya fui subiendo un vídeo diario, y hay veces que hasta 2 y 3 vídeos diario, intentando resolver las dudas de la gente y que a la gente no se le muera el bonsai, que es lo primordial, y después ya el diseño. ¿Los diseños dependen del tipo de persona? Mira, por especies hay bonsais que son diseños masculinos y diseños femeninos. El pino negro, que decía yo que el matsu es muy importante en Japón y se da mucho en los kimonos, pues el kuromatsu, que es el pino negro, es un árbol, por sus características, por su corteza, por la dureza de su acícula, es un árbol que se utiliza siempre como diseño masculino. El diseño masculino lo que intenta representar es más o menos a un luchador de sumo en posición de ataque, se dice. Son árboles muy compactos, muy anchos y muy potentes. Eso va en relación a la especie en Japón. En Europa eso lo descuidamos bastante. Y, por ejemplo, el pino rojo, el akamatsu, por su corteza y por la delicadeza de sus acículas, son diseños mucho más femeninos, que dicen que lo que interpretan es una geisha bailando. Son árboles muy sinuosos, con unos movimientos muy elegantes. Entonces, el diseño, aparte de que tú tienes siempre una arbitrariedad para, dentro de que te estés ciñendo al diseño del bonsai, hacerlo tirando más para un estilo o más para otro, el diseño del bonsai va mucho siempre en la especie. Yo, por ejemplo, soy mucho de hacer árboles muy compactos y muy anchos, porque me gustan mucho los bonsais de especies tropicales. Yo soy mucho de bonsai masculino. En Europa la tendencia es mucho más femenina, son árboles mucho más estilizados, de troncos delgados, muy, muy altos. Entonces, como es una interpretación artística, tiene una gran parte que es de directrices y tiene otra pequeña parte que depende ya un poco del artista, si le gustan más, en mi caso, los diseños más masculinos, más potentes, o los diseños más femeninos. Cuidado con hacerme muchas preguntas de bonsai, que me disparo y me pongo a hablar y soy imparable, como Yoko con el kimono. ¿Tienes
3 canales, haces cursos, haces un montón de cosas. ¿De dónde sacas toda la energía esa que llevas dentro? Mira, bueno, lo primero con el tema del bonsai es que es algo que a mí me apasiona, es algo que yo me levanto todos los días haciéndolo. Ya te digo, venía del coche y vengo con un libro de bonsai debajo del brazo, es como una pasión, sin más. Entonces, fui a un curso de YouTube y cuando la gente se enteró que tenía más de 2000 vídeos en el canal, me decían que de dónde sacaba tiempo. Lo bueno del bonsai es que no solo es mi pasión, sino que es mi profesión. Entonces yo todos los días trabajo bonsai y lo que hago simplemente, en vez de trabajarlo allí callado y escuchando música, pues lo que hago es ponerme una cámara delante, voy trabajando y voy diciendo en voz alta lo que voy haciendo, como si se lo estuviera explicando a alguien. Entonces de ahí sale fácil 1 y 2 vídeos diarios porque es a lo que dedico mi tiempo. Luego el canal de los estanques, que hoy estaba regando y he visto que había una ranita en un bonsai. Por eso mi empresa se llama Caeruen, que precisamente el logotipo salió de una figurita de una rana del Parque Güell. Ajá. Pues sí, la reconocemos. De Gaudí. Pues estoy regando los bonsai, veo la ranita, grabo el vídeo de la rana, comento qué rana es, qué tipo de rana, que si es arbórea y tal. Y entonces, claro, paso por allí, o tengo el estanque con las carpas koi, pues grabo un vídeo hablando de las carpas koi y lo subo también. Y luego el tema del entrenamiento es como mi recreo, del baloncesto. Si durante media horita estoy jugando baloncesto, estoy tirando canasta, pues también lo grabo y luego me pego. O sea, todo eso lo hago durante el tramo de mañana, el tema de los bonsai, el tema del baloncesto y los anfibios, reptiles, peces, lo que haya, y luego me pego toda la tarde entera editando. Entonces mi día completo lo ocupo entre grabar vídeos y editar vídeos. Estoy impresionado, yo entiendo muy bien lo que cuesta editar los vídeos y poner la cámara, y no es tan fácil como sacar el teléfono y grabar ya. Ya, pero tu problema en este caso sería que tú tienes tu trabajo aparte y luego en tus ratos libres tienes que hacer los vídeos y luego tienes que editarlos. Yo en mi caso, mi trabajo, gran parte de mi trabajo es hacer estos vídeos, ¿sabes? Entonces es como si tú 7 horas, 8 horas que trabajas, no lo sé, la dedicas simplemente a grabar el trabajo que haces en tu trabajo de ingeniero, etcétera, y luego por la tarde te pones a subirlo. Mi vida en ese sentido es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Y el otro problema es la cultura del trabajo en Japón. Aquí se tiende a trabajar un poco largo, entonces mi empresa no es particularmente dura, pero sí se trabajan horas extra, entonces el tiempo que te queda para hacer vídeos es poquito. Bueno, voy a la siguiente pregunta, que si no... A ver, para los que no lo sepan, ¿qué es un bonsai? ¿Cómo definirías un bonsai? La traducción literal de bonsai es naturaleza en bandeja, y aparte el bonsai, contra lo que mucha gente cree, no nació en Japón, sino que se inició en China. Los japoneses lo adoptaron y lo llevaron a la perfección. El bonsai japonés ahora mismo es de muchísima más calidad que el bonsai chino. En China es algo que se tiene un poco más enfocado a los paisajes, al paisajismo, a lo que ellos llaman penji. Entonces en Japón se lleva a la perfección, y ya te digo, la traducción literal es naturaleza en bandeja, pero se refiere a un árbol dentro de una maceta. Si lo que se llama pre-bonsai es el árbol diseñado para meterlo dentro de una maceta de exposición. Bonsai sería el árbol dentro de la maceta ya de exposición. ¿Cómo empezó esta afición por el arte del bonsai? Yo siempre he sido desde chico el rarito. Yo, cuando a los demás niños les gustaban el fútbol, los coches, a mí lo que me gustaban eran las plantas, los animales y todo. Entonces, siendo muy pequeñito, con 4 años, una cosa así, iba con mi madre por un mercadillo y me compró un ficus. Ficus era un palito con unas hojas enormes y tenía un tronco que era de madera, y a mí mi madre me explicó que eso era un árbol. Cuando yo me enteré que tenía un árbol en una maceta, a mí eso me volvió loco y decidí, entendí que eso era algo increíble, ¿no? Un árbol de la calle, tenerlo dentro de una maceta, fue algo que a mí me hizo implosionar un poquito. A partir de ahí yo tenía mis plantas. Yo no quería las plantas de tallo verde de mi madre, yo quería las plantas con tronco, que tuvieran sus arbolitos, y ya te digo, con 5 a 7 años salió la película Karate Kid, que ahí fue la primera vez que yo vi un bonsai con forma de bonsai, y entonces ahí fue donde realmente empezó la pasión por el bonsai. Por los árboles ya venía de más atrás, ya te digo, desde muy chiquitito. ¿En qué consiste el hacer bonsai?
Hay gente que piensa que el bonsái es que lo he escuchado alguna vez o lo he leído alguna vez, una ingeniería genética. En realidad el bonsái es un árbol. Tú coges un bonsái con forma de bonsái, lo plantas en el suelo, lo dejas que tire y se pone un árbol grande de sombra, de 4 metros, de 5 metros, de la especie, según la especie que sea. El bonsái son una serie de técnicas que se utilizan para conseguir una miniaturización del árbol. Lo que intentamos es recrear un árbol grande de la naturaleza en pequeño tamaño. Luego en Japón está el tema de los tamaños, hasta 25 centímetros de shohin. Luego el bonsái solo puede llegar a 1 metro. Hay mucha normativa, muchas directrices para el tema del bonsái. Pero lo que se intenta conseguir siempre es un aspecto de naturalidad y de árbol en miniatura. Me has contado cómo empezaste, me has contado cómo aprendiste. ¿Cuándo te diste cuenta de que esto es lo que querías hacer y a partir de ahora? En la película Karate Kid hay un momento... ¿Has visto la película Karate Kid? Sí. Hay un momento donde Daniel San le alquila un local para que el señor Miyagi comercializara su bonsai, hiciera sus arbolitos, y lo llamó los arbolitos del señor Miyagi. Entonces, cuando yo vi que ese arte de hacer bonsai se podía convertir en un medio de vida y ponerte tú tu propia tienda, hacer tus arbolitos y hacerlo llegar a la gente, ahí creo que fue cuando yo decidí, ya te digo, con súper jovencito, con 7 años, que yo quería dedicar mi vida a hacer bonsai y a vender bonsai. Evidentemente, si no necesitara el dinero para vivir, no los vendería, los haría, los tendría yo una colección enorme, pero como medio de vida es algo que te apasiona. Con la parte mala de que son árboles que a ti te gustan y te da pena desprenderte de ellos, lo mismo que cuando Yoko haga sus kimonos bordados y toda esa historia, le dará pena desprenderse de ellos, pero es una forma de ganarse la vida haciendo lo que realmente le apasiona. ¿Un cambio positivo que ha traído el bonsai en tu vida? Yo, antes de dedicarme profesionalmente al bonsai, era vigilante de seguridad. El tratar con... Verán, yo no es que tenga un problema con tratar con el público y con la gente. El problema de ser vigilante de seguridad es que venía gente muy cabreada, ¿sabes? Yo trabajaba en un centro de drogodependencia, sitios problemáticos. Entonces, de pasar en puertas de discotecas, fiestas de dudoso, fiestas peligrosas, ¿no? Entonces nos ponían de portero de discoteca allí, será porque tengo pinta de malo, como dice Yoko de Toretto, ¿no? De Fast and the Furious. Pues pasar de eso, de tratar con gente conflictiva, que muchas veces te querían agredir, te querían hacer daño, a estar en una parcela regando tus bonsais, que a mí es el momento que más me relaja, pues la gran mejoría es la ausencia de estrés. Estando entre los bonsai, mientras riegas, mientras trabajas el arbolito, el estrés es cero. Aunque tengas mucho trabajo, aunque tengas otros problemas, pero durante ese periodo de tiempo estás totalmente un poco a solas con el bonsai en el mundo y no existen más problemas que eso. ¿Algo negativo que te ha traído esta afición a tu vida? Lo negativo que me trae el bonsai, mira, el mundo del bonsai, hice hace tiempo un vídeo que se llama 50 cosas sobre mí, llevado al bonsai. No me gusta el mundo del bonsai. A mí el mundo del bonsai me apasiona, pero no me gusta nada lo que se forma alrededor del bonsai. Me explico. Aquí hay muchas exposiciones de bonsai. Las exposiciones de bonsai en la mayoría de los casos tienen premios económicos. En el momento que entra el dinero a la exposición de bonsai, ahí ya, bueno, pues eso se corrompe un poco. Entonces ya ves cómo empiezan los premios a repartirse entre amigos, o a lo mejor este año que organizo yo te doy el premio a ti, que tú organizas el año que viene para que me des el premio a mí, y esas son cosas que se ven alrededor del bonsai. Negativo del bonsai también, súper negativo, es que el bonsai es un producto que se vende. Entonces hay gente que se va a arrancar los árboles de la naturaleza para ponerlo en maceta y venderlo como bonsai. Entonces cuando nosotros deberíamos ser amantes de la naturaleza y respetarla al máximo, lo que estamos haciendo es expoliar el monte y restar árboles del planeta en vez de estar sumándolos, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, en la Escuela de Bonsai Online tenemos un compromiso con el medio ambiente, y todos los bonsai que salen desde aquí son producidos a través de esquejes. O sea, lo que hacemos es multiplicación. Nunca cogemos árboles de la naturaleza y los convertimos en bonsai. Yo creo que lo peor del bonsai es el abrirte los ojos y ver como algo tan bonito y
que debería ser tan respetuoso, al final se convierte en un expolio por una parte, en un reparto de premios por otra, y entonces hay mucha, como todo lo que genera dinero, y el bonsai no es algo que tenga muchísimo, no es algo que mueva miles de millones de euros, como todo lo que genera beneficios, pues siempre llega a un punto que corrompe, se desvirtúa, se pierde el arte del bonsai y ya pasa a formar parte del negocio. Y te lo digo yo, que vivo del bonsai, o sea que yo, verás, y voy a ser breve para no enrollarme mucho, yo he tenido épocas donde lo he pasado económicamente muy mal. Vivo en una zona de campo donde podría salir al campo, coger varios árboles y plantarlos en maceta y venderlo. Pues imagínate, cojo 20 árboles, los vendo por 50 euros y ahí hago un dineral. Y yo creo que es a lo que no hay que recurrir nunca. Si tú quieres ser un bonsaísta de verdad, de corazón, mantener siempre esos valores de no restar, simplemente multiplicar. Y siguiendo con esa línea, una lección de vida que te ha dado este arte. Una lección de vida, mira, hay un cuento japonés que se llama El Olmo del Cáucaso. Un señor mayor, ¿no?, así muy resumido, tiene un olmo muy grande en su casa y los vecinos protestan porque el olmo, cuando pierde la hoja en invierno, tapa los canalones del agua, los atasca, echa mucha suciedad, entonces la gente quiere que lo corte. El hombre dice de cortar el árbol porque el árbol presentaba un mal aspecto, y en el momento que el hombre decide cortarlo, pues el olmo se pone mejor que nunca, se pone más bonito que nunca. Esto viene a colación de que muchas veces ante las adversidades parece que nos crecemos. Eso pasa mucho con el bonsai, y eso es de una forma muy a modo de parábola, está muy bien explicado en ese cuento, que yo lo he resumido de una forma muy superficial. Eso es para leerlo completo. Yo creo que eso es una de las lecciones. Cuando parece que las cosas van mal, siempre tirar hacia adelante en vez de cortar por lo sano, intentar resolver las cosas que muchas veces salen adelante. Como curiosidad, y aunque no me lo hayas preguntado, ya lo digo yo porque como no me hablas de bonsai, me vengo arriba. En Japón existe la creencia, no sé si es algo muy arraigado antiguo o es algo relativamente nuevo, pero es algo que yo aprendí allí, que los bonsais no se regalan. Yo no te puedo regalar a ti un bonsai porque se supone que al árbol le estoy haciendo un feo, lo estoy menospreciando, y entonces va a padecer siempre mala salud y puede acabar muriéndose. Yo el bonsai ya lo tengo siempre o que vender o que cambiar por algo, aunque sea por un precio simbólico. Mira, 10 yen por este bonsai y ya está, y así no va a haber nunca problema. No sé si es una superstición o simplemente hacerle unos honores o no, una falta de respeto al bonsai, que el bonsai nunca se regala porque sentiría que lo estás menospreciando. Sí, yo creo que es por mantener el respeto, ¿no?, hacia algo que ellos consideran un arte. Yo entiendo así. ¿Y qué aspectos del bonsai, del arte del bonsai, crees que reflejan un aspecto de la sociedad japonesa? Fundamentalmente el respeto. Mira, en Europa una cosa con la que me tengo que estar peleando siempre es que la gente aquí hace las técnicas del bonsai cuando ellos quieren, para saciar un poco la ansiedad de trabajar un bonsai. Dicen en Japón que un aficionado al bonsai que se inicia tiene que tener más bonsáis de los que pueda mantener, porque es la única forma de darle el descanso que necesita. En España es una conducta muy española y muy europea. Ahora he visto el vídeo del trasplante o del pinzado y me voy a mi bonsai y se lo hago inmediatamente ya, porque lo he aprendido y quiero hacerlo, trabajar maderas muertas y todo el rollo. En Japón no, en Japón siempre se esperan al momento correcto y siempre se prioriza la salud del árbol y se respeta la planta por encima, muy por encima de el tú querer ver tu árbol terminado o tu árbol correcto. Eso pasa mucho con los trasplantes. Tú te compras una maceta nueva y quieres trasplantar tu árbol ya. En Japón, si se tienen que esperar 2 años a trasplantarlo, se esperan 2 años. Pero siempre priorizan la salud de la planta por encima de la ansia de la persona por ver las cosas terminadas. Vale, cambia un poco de tema. ¿Cómo resumirías tu experiencia en Japón? Mi experiencia en Japón fue muy dura. Hay mucha gente que piensa que el estar en una escuela de bonsai en Japón, estás escuchando música de relajación con una varilla de incienso y allí alambrando el arbolito. Aquello es durísimo. Aquello es durísimo. El maestro llegaba, no me acuerdo si era a las 7 de la mañana,
pero cuando él llegaba ya tenía que estar todo listo y todo preparado. Nuestra área de responsabilidad limpia, las hojas quitadas, el riego, o sea, ya todo regado, el té preparado y todo ya para que él llegara y empezara a funcionar. O sea que antes de la hora de empezar a trabajar ya llevábamos 2 horas trabajando. Y cuando terminábamos de trabajar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, si a Oyakata se le ocurría, decía, pues ahora vamos a plantar unos esquejes de kuchinashi que tengo ahí, no había discusión posible. Tú eso, si el maestro te lo decía, lo hacías y punto. Además, teniendo en cuenta que es una formación que nosotros pagábamos. O sea, a mí, te lo digo en plata, me costó el curso en Japón 1.700 euros, más todos los gastos que aquello generaba, y yo estaba pagando y luego me ponía a trabajar de lo que fuera, tanto de bonsai como ajeno al bonsai. Pero te dabas cuenta también que eso dentro de la formación del bonsai era una lección de humildad, porque tú estabas trabajando a lo mejor de cualquier cosa, rompiendo un muro de bloque, cargando sacos que no tenían nada que ver con lo que tú habías pagado para aprender, y Oyakata, que era un hombre que tenía entonces 63 años, estaba allí contigo y estaba sudando y estaba trabajando, ¿sabes? Y entonces te das cuenta que una persona tan honorable y tan importante como era Oyakata allí en Shizuoka, estaba trabajando lo mismo que tú o más que tú, y eso, quieras que no, es un aprendizaje que va de la mano del camino del bonsai, del bonsai-do. O sea, el resumen a tu pregunta, físicamente durísimo el curso de Japón, durísimo. Y lo siguiente que te iba a preguntar es, aparte de lo técnico, ¿qué es lo que te habías llevado de tu estancia en Japón? Pero creo que ya me has respondido, ¿no? Un poco la humildad. Yo llegué a Japón pensando que yo era... Verás, estábamos en una asociación donde te enseñaban a alambrar para darle forma a las ramas. Yo llegué allí pensando que yo era la leche, ¿no? Si yo ya sé alambrar. Lo primero que aprendí, la primera palabra que aprendí en japonés fue dame. ¿Sabes? Porque cuando te ponía a alambrar decía el maestro, dame. Y, pues, si no lo estoy haciendo, y te explicaba una vez y te corregía otra vez. Y pues es un bañito de humildad grande, ¿sí? Cuando tú vas allí a aprender de los grandes, pues, y tú piensas que sabes mucho, que eres muy listo, que eres muy guay, te das cuenta que al final no eres nadie, que eres allí, eres como un mono, ¿sabes? Te tienen allí así un poco de... No, ellos no se vienen arriba, no te humillan ni te castigan, pero te van corrigiendo y te van enseñando cómo se hacen las cosas bien, y te hacen ver, te das cuenta por ti mismo que realmente cuando tú pensabas que sabías mucho de bonsai no tenías ni idea. Y claro, un día en Japón aprendes más que un año en España, interno allí en una escuela de bonsai. Vale, en pocas palabras, ¿qué es lo que más te sorprendió de Japón? Japón es un mundo aparte, no tiene nada que ver. Yo he viajado muchísimo porque he sido militar durante 3 años, he estado por muchísimos sitios, sobre todo de Europa, y Japón es como si hubieras aterrizado en otro planeta totalmente distinto. Sí, sí, yo lo describo como ir a la luna, ¿no? Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que ser una cultura tan antigua, una cultura ancestral que mantengan los templos budistas y el respeto que hay por todo, creo que es lo más espectacular de todo. ¿Sabes? Aquí es muy fácil encontrarte en cualquier iglesia, en cualquier cosa así, pintadas en las paredes y cosas que son casi vandálicas o sin casi. Y allí no, allí está todo perfectamente respetado, los jardines. O sea que yo creo que en base al respeto, que es algo que llama mucho la atención de Japón, de la cultura y de la sociedad, pues cómo se cuida la tradición en Japón, cómo se cuida la arquitectura, cómo se cuida todo, incluso la forma de los árboles en los jardines. Sí, sí, es algo que a mí también me impresionó mucho al principio y me sigue impresionando incluso ahora ya atrás. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Japón? Ya más de 4 años. Sí, pero al principio es verdad que llegas y es un mundo... Ya me empiezas a ver las cositas que hay por acá. Todo. ¿Alguna anécdota divertida de tu estancia allí? Mira, te voy a contar una anécdota mía y una anécdota de mi compañero. Yo estaba allí, yo venía de España y estaba allí con un compañero que era americano, de Estados Unidos, de Ohio. Entonces teníamos allí, siempre venían clientes de Oyakata a echar allí la mañana, a ver los bonsai y eso, y nos preguntaban de dónde éramos. Entonces cuando a mí me preguntaban de dónde era, pues yo decía España y ya está. Y como eso era siempre por la mañana, a mi compañero le preguntaban, bueno, ¿tú de dónde eres? Y decía, yo soy de Estados Unidos. Decían, ¿pero Estados Unidos de dónde? Y decía, Ohio. Y decían,
Ohio, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? もうこそうだよね、かぶっちゃってるから。 Parecía un chiste, pero esa situación se dio de verdad, porque el chaval era de... Bueno, y mi anécdota, yo tengo tatuajes, aquí llevo el kanji de bonsai. わーお、かんな。うボンサイ。ほんまや。 Ahora, Yoko se tiene que hacer el kimono. よくも着物の。すごいな。 No, los tatuajes en Japón no. Y bueno, entonces yo iba siempre con ropa de baloncesto, con la bicicleta, y la policía me paraba muchas veces, porque iba con los tatuajes y tal, me paraba muchas veces. Una de las veces me dijeron que tenía que presentarme en la comisaría al día siguiente con el pasaporte. Y Oyakata me dijo que él venía conmigo, porque él conocía a los policías y todo. Entonces me acompañó para decirles que no, que yo era alumno de la escuela, que dejaran de pararme ya, que no había ningún problema, que la bicicleta era de Taishoen. Y cuando fui a entrar a la comisaría, Oyakata me cogió del brazo, me lanzó hacia dentro de la comisaría y empezó a gritar que yo era un terrorista. Es decir, que yo era un terrorista, y el policía que estaba allí se quedó el pobre blanco, dio 2 pasos atrás así, se quitó para atrás, y claro, y Oyakata estaba allí muerto de risa, yo súper cortado allí, y el policía, el pobre, empezó a reírse, pero el policía también se quedó un poco en かわい shock. そうなんて冗談それ。そうそうやめてよ、つらい冗談。 Total, fue una gamberrada de Oyakata, pero bueno, el hombre es que tenía mucho sentido del humor. ¿Tú por qué recomendarías a alguien hacer bonsai? El bonsai en la mayoría de los casos es una vía de escape. Cuando la gente está muy estresada del trabajo, tú por ejemplo estás trabajando y tienes mucho estrés en tu trabajo, luego llegas a tu casa, te pones con tu arbolito, si te gusta, claro, el bonsai, te pones con tu arbolito y ese rato estás súper relajado, sobre todo para mí el tema del riego. Y luego quiero hacer un vídeo, yo soy hiperactivo, yo soy una persona con déficit de atención, tengo una serie de problemas, entonces quiero hacer un vídeo que sea de bonsai como terapia, porque sobre todo en el caso de los niños el bonsai es una responsabilidad que te fomenta el sentido de la responsabilidad, la constancia, porque no puedes dejarlo, tienes que estar siempre regándolo, la perseverancia, mucho la paciencia. Entonces yo creo que el bonsai, de hecho en España hay un centro ya que lo tiene como elemento terapéutico para gente que se está desintoxicando de las drogas, pues lo utilizan como una tarea ocupacional, como una actividad ocupacional, ¿no? De regar los bonsais, de pinzarlo, de abonarlo y todo. Yo creo que tiene muchos beneficios, no solo para la gente que no tenga ningún tipo de problema, que sea una vía de escape o de relajación, sino también para los que somos inquietos o este tipo de personas, ¿no? Que a mí me pasa mucho, que empiezas algo y luego nunca lo terminas, que lo dejas a media, como por ejemplo aprender kanji. Pues el bonsai te ayuda a corregir mucho esas deficiencias, porque te gusta y te obliga a estar siempre muy atento y muy pendiente. El tratar con seres vivos, ya sean plantas o sean animales, es algo que te sirve de terapia, de olvidar un poco el estrés del día a día y tranquilizar lo que es el corazón. Claro, es que el rato que estás allí mirando los peces, aparte los peces es algo súper relajante también. Yo ahora no tengo tiempo, pero al principio cuando me hice mi estanque, que fue justo cuando me quedé en paro, me sentaba, me ponía a echarle de comer a los peces y me tiraba 1 hora allí mirando simplemente a los peces paseándose, porque es súper relajante. Eso y lo de regar los bonsai es lo que más me relaja. El arte del bonsai es una afición cara. ¿Cuánto se necesita para empezar? Lo de si es una afición cara siempre es dependiendo de lo que quieras. Yo intento siempre, como tengo muchos seguidores de Latinoamérica, en Venezuela está la cosa difícil, en Colombia está la cosa difícil, entonces siempre intento hacerlo todo lo más low cost posible. Eso quiere decir que en vez de comprarte los mejores sustratos que a lo mejor son caros, pues hacerte siempre alternativas que sean válidas, teniendo en cuenta unas nociones básicas, por ejemplo, que el sustrato necesita ser poroso, necesita que tenga un agente drenante, necesita que tenga nutrientes, pues con esos conceptos siempre brindar alternativas. Entonces no tienes por qué comprarte lo que ya está comercializado. Japón es quien tiene ahora mismo la industria del bonsai. Yo para comprar abono, para comprar sustrato, tengo que importarlo de Japón. Entonces simplemente por el porte ya siempre se hace
se convierte en un producto caro, aunque en Japón sea bastante más asequible. Entonces siempre puedes hacer alternativas muy baratas de bonsai. Comprar una planta de vivero que a lo mejor te cuesta 5 euros, ponerla en una maceta de barro en condiciones, con un sustrato que tú te hayas apañado, y puedes hacer un bonsai precioso por 10 euros. Uno de los grandes éxitos de la escuela de bonsai online es lo que yo bauticé como bonsai cero, que es precisamente eso: coger un plantoncito y un colador de plástico y a partir de ahí llegar a hacer un pedazo de bonsai espectacular por 10 euros de base. Es bueno que sea asequible para todo el mundo. El inicio de la escuela de bonsai son los vídeos de cuándo tengo que regarlo, dónde tengo que ubicarlo, cuándo tengo que trasplantarlo, todo lo básico. Las primeras dudas que te van a surgir están puestas por orden en la escuela de bonsai online. Lo primero que necesitas saber es dónde ponerlo, cuándo regarlo y cada cuánto tiempo regarlo. Esos son los 3 primeros vídeos de la escuela, y ahí, a partir de ahí, pues ya vas subiendo, haciéndote tu arbolito poco a poco. Ya hay más de 2000 vídeos ya en la escuela de bonsai. Este arte es algo que yo no conocía, entonces solo tenía la imagen como en Asia, y me sorprende que también en Europa, países hispanohablantes se haga. ¿Dónde dirías que hay más afición aparte de Japón? Europa. Ahora mismo es lo que te digo, fíjate el camino que lleva el bonsai. Empezó en China, lo adoptaron los japoneses, lo llevaron a la perfección, y ahora, por desgracia, pues el bonsai está cayendo en, como decíais, en los jubilados. Están cayendo ya en gente mayor. Hay muy pocos jóvenes. En mi escuela estaba Nobuichi Urushibata, que es mi Oyakata, y su hijo, que es Taiga Urushibata, que tiene mi edad, no llega, tiene 37, 38 años, y es una de las mayores figuras del bonsai ahora mismo en el mundo. Entonces ahí hay un pequeño aire fresco, pero poquitos. Jóvenes en Japón hay muy poquitos haciendo bonsai, y ahora en Europa hay muchísima gente que se dedica profesionalmente al bonsai, muchísima gente que lo está haciendo, y está haciendo internacionalmente demostraciones y tal. Pero bajo mi punto de vista, aunque el bonsai va a acabar en Europa, no se están manteniendo las directrices de la escuela tradicional japonesa, y el bonsai, si no hay mucha gente que lo mantenga fiel a las raíces, va a ir mutando y se va a ir convirtiendo en una hibridación entre el bonsai tradicional y un bonsai mucho más contemporáneo. A mí me gusta más el tradicional. ¿Cuál dirías que es el país con más gente aficionada dentro de Europa? En Italia hay muchísima afición, y luego no sé por qué los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, en toda esa parte de Europa hay muchísima afición también. Alemania, Holanda, Bélgica, sobre todo. Italia. España todavía vamos un poquillo atrás, pero también hay mucho bonsai por aquí. Es decir, en países hispanohablantes también hay asociaciones, concursos. Sí, en Latinoamérica hay muchísimo bonsai. En México hay muchísimo bonsai. En Cuba hay asociaciones de bonsai. Yo estuve en Puerto Rico allí dando cursos de bonsai también. En Guatemala hay una asociación de bonsai que la han llamado David Cortizas, porque empezaron con el canal de YouTube, que a mí eso me hizo mucha ilusión. Y hay muchísimo bonsai en Latinoamérica. No te voy a decir que la mayoría, pero un gran porcentaje de mis seguidores de la escuela de bonsai son de Latinoamérica, pero una parte grande. Sobre todo creo que los primeros son, bueno, lo miré hace poco, los primeros son España, y después está México, inmediatamente después. Es bonito ver que estás consiguiendo, ¿no?, lo que te pidió tu Oyakata, el transmitir este conocimiento que te dieron a otros países también. Sí, la verdad es que sí. Y algo que me crea bastante curiosidad es los concursos. ¿Qué es lo que se valora en un concurso de bonsai? Mira, cuando tú haces bonsai, utilizas un alambre, dependiendo de la especie, utilizas alambre de aluminio o alambre de cobre para girarlo alrededor de las ramas e ir dándole las formas. Aparte de que se cumplan las directrices bien, y luego que hay un componente artístico donde se valoran la dificultad del bonsai dependiendo de la especie. Hay especies que, por ejemplo, el Arce burgerianum, que en japonés se llama kaede, son árboles que hacen unas conicidades muy grandes y unos troncos muy gordos. Eso, hay otros árboles como el Shinpaku japonés, que eso no lo vas a conseguir nunca. Entonces, en uno se valora a lo mejor esa falda que cae, y en el otro se valora las maderas muertas que tienen. En el caso de, yo te digo, del Shinpaku, se valoran las características de cada bonsai dependiendo mucho de la especie y el mérito que tiene. Lo de la edad siempre es relativo, que es una pregunta que se me hace mucho del tema de la edad de los bonsai, pero la exposición, lo cuidado que estén, lo bien trabajado que estén,
El bonsai representa siempre la técnica del artista. Si es un trabajo muy fino, en el caso de los caducifolios que se presentan sin hojas, que tenga la ramificación fina muy bien definida, la belleza y la técnica también, por supuesto. Y luego también la combinación con la maceta con la mesa de presentación. Si se hacen los kasari, que se llaman, que son con el kusamono, con el kakemono, pues todas esas presentaciones se valoran mucho. Hay muchísimos factores. Y en esa línea, en pocas palabras, puedes describir el bonsai más increíble que has visto. Para mí el mejor bonsai que he visto en mi vida, el mejor bonsai para mi gusto de la historia, lo tenéis en Japón, en el jardín de Masahiko Kimura. Ese bonsai se llama, de nombre propio, no de especie, es un Shinpaku, se llama Toryu no Mai, que le puso el nombre el primer ministro. Y es un bonsai, no tengo aquí fotos, pero es un bonsai con una cantidad de madera muerta y con unas venas vivas totalmente retorcidas, que el maestro llevó las copas a la perfección. Es una maravilla. Yo os recomiendo que si podéis lo busquéis, del maestro Kimura-san, Toryu no Mai. Sé que no sabes mucho japonés, pero de lo que sabes, ¿cuál sería tu palabra japonesa favorita? Mi palabra japonesa favorita. Bueno, la palabra con la que he bautizado mi empresa es kaeru, porque a mí me gustan mucho los animales, yo soy muy bichero, ¿no? Y cuando estábamos en Japón, en Taishoen, siempre había ranitas arbóreas dentro del bonsai, que se afincaban ahí, vivían ahí, criaban y todo. Y entonces cuando estábamos trabajando y alguien veía una ranita en su bonsai, gritaba ¡Kaeru! Y íbamos todos allí a hacer la foto, a grabar el vídeo y todo, porque lo de las ranitas en el bonsai es algo maravilloso. Ya te digo que el logotipo de mi empresa ha salido de esta ranita, que es cuando fuimos al Parque Güell a Barcelona, inspirada en Gaudí. Entonces, no sé si sea mi palabra favorita en japonés, pero quizás la que tenga más significado para mí. Pues es una buena palabra, y una palabra que los japoneses también tienen como de buena suerte, y las razones, porque volver a casa, volver a tu casa, también se dice kaeru. Entonces las ranas son un símbolo de, por ejemplo, seguridad, de que vas a poder volver a casa. Ah, pues eso no lo sabía yo. Mira, hablando de buena suerte, que me lo has recordado, mira lo que tengo aquí. ¡Ah, tanuki! Tengo aquí mi tanuki. Es auténtico, ¿eh? ああ、よく見るよね。意味があると思うけどね。その深く考えたことなかった。Creo que lo ponen delante de muchas tiendas, por eso, porque da buena suerte. Dice que los componentes del tanuki: un sombrero de paja que le protege del mal tiempo y de la mala suerte, los ojos grandes y abiertos para verlo todo muy bien y poder tomar buenas decisiones, una botella de sake que representa la virtud, una larga cola que le da estabilidad y fortaleza para conseguir el éxito, unos testículos enormes que simbolizan la fortuna en el dinero y los negocios, un libro de cuentas que representa la confianza, una gran barriga que simboliza la tranquilidad y la calma, y una sonrisa agradable que representa una buena atención al cliente. Yo tengo uno puesto donde tengo el negocio mío, me va muy bien, y digo, pues para el nuevo, otro. ¿Qué se dice cuando alguien estornuda? No, en Japón no se dice nada. Ah, eso lo explicaste tú en un vídeo también. Y cuando entras en un negocio y la gente te dice bienvenido, que lo dicen todos uno detrás de otro, ¿tú dices algo o te quedas callado? どうもぐらいじゃないですか。別に何にも。No hace falta decir nada. Como mucho podrías decir como domo, que es como gracias. Entraba allí y todos, desde el primero hasta el último, te decían el bienvenido, y claro, decías tú, bueno, ¿y yo ahora qué digo? En principio nadie dice nada. Estupendo. Oye, pues de verdad, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, y ojalá podamos vernos en persona para que me muestres tu estanque, tus bonsai. Ha sido un placer, y ahora nos toca ponernos a editar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego.